Dragon Ball Z. Las Crónicas Terrestres 221-240. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 221. Atónito ante el extraño giro de los acontecimientos, Goku solo pudo observar boquiabierto cómo los dos miembros de las fuerzas Ginyu parpadeaban sorprendidos al verse mutuamente. Fue algo difícil de procesar para el ingenuo guerrero, ya que segundos antes había creído que sería él quien volvería a mirar su propio cuerpo. Por suerte para él, su hijo actuó con rapidez y lo salvó de ese destino. Ahora era el turno del capitán Ginyu de probar por fin su propia medicina, ahora que se veía obligado a entrar en un cuerpo aún más débil que el que tenía al principio. «Guldo, idiota incompetente», gritó la voz áspera del capitán desde el cuerpo verde parecido a un sapo en el que ahora estaba atrapado. Se suponía que debías sujetarlo hasta que el rayo hiciera contacto, imbécil. No me culpe, capitán. Chilló la voz estridente de Guldo desde el cuerpo corpulento y morado. Ese chico se interpuso y lo empujó. No pude hacer nada. Un gruñido brotó de los labios del extraterrestre verde y gordo mientras la mirada de Ginyu se dirigía hacia donde Goku y Gohan se levantaban del suelo. Tras sacudirse el kimono, el guerrero de pelo alborotado alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de su oponente. Si bien el tamaño, la forma e incluso el número de ojos habían cambiado drásticamente, la mirada que lo atravesaba no había cambiado en absoluto. Dentro de ese cuerpo bajo y regordete se encontraba el capitán Ginyu, uno de los oponentes más astutos, poderosos, creativos y, por si fuera poco, peligrosos a los que se había enfrentado. Sin embargo, a pesar de todas las tácticas terribles y engañosas que el luchador alienígena había empleado durante su batalla, Goku no pudo evitar sentir que posiblemente había sido el momento más emocionante de toda su vida. Su batalla había sido, sin duda, la más desafiante en la que había participado hasta la fecha. Era extraño, pero Goku podía decir honestamente que estaba un poco decepcionado al ver que la batalla llegaba a su fin. Aunque Ginyu y Guldo ya no eran físicamente incapaces de luchar, parecían estar mentalmente agotados. Sin mencionar que sus técnicas deshonestas ya no funcionarían. No, este era realmente el final, y Goku estaba triste al ver a este desafiante oponente reducido a tan bajo nivel. Sin embargo, al guerrero de corazón puro le pareció que tal vez Ginyu había podido ver la compasión que Goku había sentido por él, porque los 4 ojos que ahora poseía parecieron entrecerrarse de ira antes de volverse hacia Guldo y casi gritar. «Guldo. Prepárate. Vamos a cambiar de nuevo ahora, aún no estamos fuera de esta pelea». «Sí, capitán», exclamó Guldo, saludando con el brazo morado de su oficial. «Estoy listo cuando» y sin embargo, el leal subordinado no pudo terminar de dirigirse a su capitán, ya que una ola de ki aparentemente omnipresente envolvió repentinamente la figura del alienígena de piel morada. Goku oyó un agudo grito cuando el cuerpo de Ginyu fue consumido por la onda de energía azul y completamente incinerado. Cuando el humo se disipó, no quedó ni una sola molécula del cuerpo anterior del desafortunado soldado y su comandante. Impactado por el ataque sorpresa, Goku se giró para seguir la columna de humo hasta el origen del ataque. No se sobresaltó cuando su búsqueda arrojó el resultado esperado. A la derecha de donde Guldo había estado momentos antes, Vegeta se encontraba con una sonrisa sádica mientras el humo que emanaba de su palma era dispersado por un rayo de viento. «Vegeta», dijo el guerrero atónito mientras miraba fijamente al príncipe Saiyajin, incapaz de comprender que llevaba a un guerrero a ejecutar a un oponente de forma tan indigna. ¿De verdad esto era lo que representaban los Saiyajin? ¿Aniquilar al enemigo de espaldas? ¿Por qué? ¿Preguntas por qué, Kakaroto?, preguntó Vegeta mientras dejaba caer el brazo a un lado y la sonrisa burlona que adornaba su rostro desaparecía. Me aseguraba de que no pudieran simplemente intercambiar cuerpos, permitiéndoles acceder de nuevo a todo su poder. Además, han sido derrotados, esta batalla ha terminado. Es hora de terminarla de una vez por todas, lo que significa que también es hora de que las vidas de estos sinvergüenzas terminen. Apartando la mirada del Saiyajin descontrolado por un momento, Goku vio cómo los 4 ojos nuevos de Ginyu se agrandaban mientras Vegeta levantaba lentamente el brazo y apuntaba al pequeño alienígena verde. Una esfera de ki púrpura se formó en la palma del Saiyajin de cabello llameante y su sonrisa característica se dibujó de nuevo en su rostro mientras se preparaba para aniquilar al último miembro de las fuerzas especiales Ginyu. «Misericordia, misericordia», balbuceó Ginyu mientras la figura regordeta que ahora poseía comenzaba a temblar de terror.
Sin embargo, sus palabras solo parecieron incitar al Saiyajin aún más, pues el orbe púrpura duplicó su tamaño y su sonrisa sádica se ensanchó. Goku se sorprendió por la repentina muestra de miedo en el comportamiento del capitán. Ese momento, se había mostrado completamente imperturbable. Ahora, sin embargo, la única emoción que el ladrón de cuerpos parecía sentir era pánico y horror ante su inminente destino. Parecía que finalmente había comprendido que este era el fin. Ya no tenía forma de ganar esta pelea. Misericordia. Gritó Jinyu antes de intentar darse la vuelta y huir de su destino, que residía en la palma de la mano enguantada de Vegeta. Sin embargo, el alienígena aún no se había acostumbrado a su nuevo cuerpo y tropezó torpemente con sus propios pies, haciendo que su gordo cuerpo cayera al suelo. Al levantar su cabeza, ahora anormalmente grande, para reanudar su retirada, descubrió que la poderosa esfera de energía estaba a solo centímetros de su rostro. Incluso desde donde se encontraba, Goku vio las densas gotas de sudor que emanaban del rostro del capitán caído mientras miraba directamente a la muerte. ¿Misericordia? Espetó Vegeta, con los ojos como perforando el cráneo de su víctima mientras Jinyu enfrentaba la mirada más indignada del Saiyajin. ¿Tienes la audacia de pedirme clemencia, cobarde? ¿Dónde está tu orgullo de guerrero ahora, capitán? ¿Cuántas veces has escuchado la misma súplica de tus propias víctimas mientras te preparabas para masacrarlas? 2, quizás 3 millones de veces. ¿Qué dijiste antes? Ah, sí. El mundo en el que vivimos es un mundo de matar o morir, y tienes que hacer lo que sea necesario para ser el asesino y no la víctima. Eso le dijiste al mocoso, y ahora solo sigo tu propio consejo. Pero ahora que eres la víctima en ese escenario, ya no quieres seguirle la corriente. Mala suerte, Jinyu. Fuiste un tonto al intentar desafiarme. Nunca podrías aspirar a igualar el poder del príncipe de todos los Saiyajin. Enfatizando la última palabra de su discurso, Vegeta se preparó para disparar su ataque mientras Jinyu simplemente cerraba los 4 ojos, incapaz de presenciar su propia destrucción. Para sorpresa del cambiante, sin embargo, nunca sintió el dolor abrasador del rayo del Saiyajin que atomizaba su cuerpo. Abriendo lentamente los ojos, Jinyu se sorprendió al ver la expresión de asombro en el rostro de Vegeta cuando una mano pálida lo rodeó por la muñeca, disipando su energía sin causarle daño. La inquebrantable resolución de Goku no se detuvo hasta que el príncipe Saiyajin giró ligeramente la cabeza y le dio al guerrero más joven su mejor mirada de muerte antes de gruñir. ¿Qué diablos crees que estás haciendo, Kakaroto? Soltando al Saiyajin mayor y permitiéndole tambalearse hacia atrás, el noble guerrero simplemente miró al furioso Vegeta con una expresión decidida, inusual en el normalmente despreocupado Goku. Su comportamiento rozaba el estoicismo mientras él y el otro Saiyajin se enzarzaban en una invisible batalla de voluntades, mirándose fijamente, viendo quién rompería el silencio primero. Al final, el Saiyajin de la Tierra sintió la necesidad de explicar sus acciones. Él pidió misericordia. Vegeta se burló al oír la explicación del Saiyajin de clase baja. ¿No hablarás en serio? ¿Solo porque pidió clemencia estás dispuesto a dársela? No seas tonto, Kakaroto. Esta criatura te mataría a ti, a mí y a tu mocoso sin pensarlo 2 veces. Si estuviera en nuestra posición, no dudaría en asestar el golpe final. ¿Por qué querrías perdonarle la vida a este desgraciado? Hace menos de 2 minutos intentaba matarte y ahora tú lo salvas. Todos merecen una oportunidad de cambiar, Vegeta. Replicó Goku con una ira sorprendente tras sus palabras. ¿Quién dice que alguno de nosotros tiene derecho a decir que esta persona merece vivir y aquella merece morir? Nadie debería tener ese privilegio, ya que todas las personas en este universo merecen vivir y tener la oportunidad de cambiar para mejor. Te sorprendería cómo cambia la gente cuando se les muestra bondad, Vegeta. Mucha gente nunca ha conocido ese sentimiento. Por eso, tú y él sienten la necesidad de matar a cualquiera que pueda ser una amenaza. Han vivido en un mundo cruel durante demasiado tiempo, y tal vez solo se necesite este pequeño acto de compasión y misericordia para que Jinyu cambie su maldad y se convierta en uno de los buenos. Si no lo hace, al menos merece la oportunidad de cambiar. Nunca la tendrás si simplemente lo matas. Ese es el punto, idiota. Espetó el príncipe Saiyajin. Bufón. Este ser decrépito no cambiará simplemente porque le permitas seguir con su miserable vida. Simplemente regresará aún más fuerte que antes e intentará matarte una vez más. No dejas que tus enemigos vivan para luchar otro día y luego vuelvan a atormentarte. Acaba con ellos mientras puedas, es la única manera de asegurar tu supervivencia.
No sé en qué mundo de fantasía vives, payaso, pero esta es la realidad. No puedes mostrar esa debilidad si esperas derrotar a tus enemigos. ¿Debilidad?, preguntó Goku. ¿Afirmas que mostrar compasión y misericordia es una debilidad? No, esas cosas que dices que nos debilitan son las que nos dan fuerza. Es mucho más difícil mostrar compasión a tu enemigo que simplemente dejar que el odio te impulse a matarlo. Además, ya no es una amenaza para nosotros. Ha sido derrotado y sabe que ya no puede hacer nada para vencernos. No tiene sentido matarlo, sobre todo cuando ni siquiera se defiende. Eres un completo idiota, Kakaroto. Bramó Vegeta. Pero no dejaré que tu idiotez me afecte, así que, te guste o no, terminaré esto ahora mismo. Tras terminar su diatriba, el Saiyajin de cabello llameante se abalanzó sobre el cuerpo encogido de Jinyu con un brillo de locura en los ojos. Aunque su objetivo, con forma de sapo, estaba a solo unos metros de distancia, Vegeta no logró alcanzarlo. Para Goku, el Saiyajin mayor parecía moverse a cámara lenta mientras saltaba hacia el indefenso capitán con la intención de matar al guerrero derrotado. Había dejado escapar un suspiro de decepción ante la decisión de Vegeta de insistir en seguir adelante con su sed de sangre. El bondadoso luchador esperaba no verse obligado a usar la fuerza física contra su nuevo aliado, pero parecía que ahora no tenía otra opción. Moviéndose más rápido de lo que el príncipe Saiyajin podía seguir, Goku se movió velozmente para colocarse justo detrás de Vegeta. Antes de que el otro guerrero supiera que lo golpeó, el Saiyajin de la Tierra le asestó un rápido, pero poderoso, golpe de karate en el cuello. El cerebro de Vegeta no tuvo tiempo de registrar el dolor antes de que su cuerpo se desplomara en el suelo, inconsciente. Goku dejó escapar otro suspiro mientras miraba con tristeza el cuerpo inerte de Vegeta. Nunca debió haber llegado a esto, pero parecía que el príncipe era aún más terco que Milk al insistir en que Gohan estudiara. Sin embargo, en este caso, logró detener el camino destructivo que la terquedad de Vegeta lo estaba llevando. Sin embargo, Goku no creía que adoptar un enfoque similar con su esposa fuera una decisión muy inteligente. Tras posar la mirada en el cuerpo incapacitado de Vegeta unos segundos más, Goku desvió la mirada hacia el pequeño cuerpo verde que Jinyu ahora poseía. El alienígena seguía a cuatro patas y lo observaba con asombro. Era una mirada extraña en un antiguo enemigo. Una de total incredulidad con un toque de gratitud. Goku dudaba que el capitán hubiera sido realmente salvado antes, o que alguien le hubiera mostrado la más mínima compasión en toda su vida. Te sugiero que abandones este planeta ahora, le dijo Goku al aturdido alienígena que estaba debajo. Puede que no tengas otra oportunidad después de esto. El líder de la fuerza de combate más poderosa de Freezer simplemente asintió, aparentemente sin palabras. El guerrero de cabello alborotado echó una última mirada al ser verde que se encontraba debajo de él antes de darse la vuelta y regresar hacia su hijo. En cuanto Goku lo apartó de la mirada, Jinyu huyó rápidamente a su cápsula antes de que su enemigo reconsiderara permitirle vivir. Sin embargo, el Saiyajin de la Tierra no le prestó atención al hombre al regresar, donde su hijo se encontraba, boquiabierto ante la escena que acababa de desarrollarse ante él. Aunque estaba de acuerdo con la decisión de su padre, Gohan seguía sorprendido de que su padre hubiera tratado con Vegeta con tanta rapidez y decisión. Era la primera vez desde la batalla contra el bruto Saiyajin Nappa que Gohan veía a su padre actuar de forma tan agresiva. Goku parecía estar completamente concentrado en su negocio, transmitiéndole a su hijo que la situación era de una gravedad extrema. Ya puedes salir, Dende, declaró Goku mientras giraba la cabeza para observar una gran roca a varios metros de su posición. Ya es seguro. La cabeza redonda y brillante del joven namekiano se hizo visible de repente cuando Dende asomó la cabeza desde su escondite y se atrevió a echar un vistazo a su alrededor. El bondadoso guerrero contuvo una risita mientras observaba al joven alienígena verde. Se parecía tanto a Piccolo que daba miedo, pero sus actitudes eran casi diametralmente opuestas. A Goku le divertía enormemente imaginar a su antiguo rival como un pequeño namekiano intentando luchar sin miedo contra los enemigos que habían encontrado hasta entonces en Namek. Muchas gracias, señor Son, dijo Dende respetuosamente mientras hacía una pequeña reverencia al hombre mayor. Debería ser yo quien te dé las gracias, exclamó Goku, llevándose la mano a la nuca y alborotándose el pelo. Si no fuera por ti, habría muerto. El pequeño extraterrestre verde volvió a inclinar la cabeza con una leve sonrisa. Tras soltar otra risita, de nuevo por intentar imaginar a Piccolo sonriendo por algo, el alegre artista marcial se tornó sombrío de repente mientras miraba fijamente a los dos niños que tenía delante.
Bien, voy a tener que pedirles a ambos que hagan algo muy importante para mí. ¿Creen que podrán con ello? Dende simplemente asintió mientras Gohan apretaba el puño y decía. Sí papi, podemos hacerlo. Goku sonrió mientras se agachaba para estar a la altura de los ojos de los dos chicos antes de poner una mano sobre cada uno de sus hombros y decir. Me alegra escuchar eso, sabía que podría contar con ustedes dos. Ahora, voy a necesitar que encuentren las Dragon Balls que están en algún lugar por aquí e invoquen al dragón para que podamos desearle a Krillin, Piccolo y los demás que regresen. Sí, claro, papi, pero ¿no vas a buscarlos con nosotros? Preguntó Gohan, sabiendo ya a medias la respuesta a su propia pregunta. Suspirando antes de levantarse por completo, Goku respondió. No, puedo sentir a Freezer viniendo hacia aquí. Así que iré a pelear con él mientras ustedes dos invocan al dragón. Un fuerte estruendo interrumpió repentinamente su discurso, y el trío giró la cabeza justo a tiempo para ver una de las esferas metálicas con la insignia de las fuerzas Ginyu despegar a través de la atmósfera. Goku continuó observando la cápsula espacial hasta que desapareció de la vista antes de volver a su hijo y nuevo amigo. Me voy. Te daré todo el tiempo que pueda para que puedas desear que regresen los demás. Después de terminar de dar sus instrucciones a los dos niños, Goku saltó al aire y pudo escuchar la voz de su hijo gritando detrás de él. Ten cuidado papá. Cero, por fin, murmuró Tien al ver la torre que albergaba el hogar del Namekiano mayor, Gru, en el horizonte. Movió ligeramente al Namekiano inconsciente sobre su espalda para asegurarse de que no cayera, el guerrero humano redobló sus esfuerzos y un estallido sónico resonó en el cielo esmeralda mientras se dirigía hacia la montaña con forma de torre. El aura carmesí que envolvía el cuerpo del hombre se disipó cuando sus pies tocaron la cima de la torre y Tien se dirigió rápidamente hacia la entrada. Si alguien podía ayudar a Nail ahora, eran Guru y los demás ancianos Namekusei. Al entrar corriendo por la portilla, el guerrero de tres ojos se encontró con la imagen de tres namekianos musculosos que parecían estar de guardia. Los ojos de los centinelas se abrieron de par en par, conmocionados y horrorizados, al posarse sobre el cuerpo destrozado del Namekusei más fuerte, colgado del hombro de Tien. Nail. Gritaron todos al unísono mientras corrían hacia su estimado hermano guerrero. Tien les permitió quitarle el cuerpo del alienígena verde del hombro, y el trío namekiano depositó con cuidado a él en el suelo. Al ver la magnitud de las horribles heridas del guerrero, el grupo de namekianos dejó escapar un grito ahogado y comenzó a intentar vendar las heridas, que aún sangraban, arrancándose la ropa. ¿Hay alguna manera de ayudarlo más? Preguntó Tien mientras observaba a los extraterrestres verdes trabajar en su amigo. Tienes que ver al anciano Moori y al gran anciano, dijo uno de los namekianos del grupo que estaba encorvado sobre Nail. Tien no pudo distinguir quién había hablado, pues estaban tan absortos en ayudar a su hermano que ninguno lo miraba. Piccolo. Tien se sobresaltó al oír el nombre del antiguo rey demonio, pero se sorprendió al oír un leve estruendo a sus espaldas. Al girar la cabeza para mirar, el tríclope se sorprendió al ver una almohadilla circular descendiendo del techo. Tras solo unos segundos, aterrizó suavemente en el suelo. Esa plataforma te llevará al nivel superior, donde están los ancianos, explicó uno de los guerreros. Tien simplemente asintió, indicando que comprendía, sin dirigirse a nadie en particular, antes de subir a la sección del techo. Tras apoyar ambos pies en la superficie de la plataforma, el dispositivo volvió a la vida con un pequeño tirón antes de flotar suavemente hasta su posición original. Después de que el dispositivo de flotación se acomodó firmemente en las ranuras de su base, Tien avanzó con indiferencia mientras sus ojos escudriñaban la habitación. Solo había dos personas en esa parte de la casa. Gru, que seguía sentado en su gigantesca silla, y Moori, de pie junto al gran anciano. Tien, veo que has regresado con nosotros, dijo Gru con su voz profunda y resonante. Ojalá hubiera sido en mejores circunstancias, pero aún así te agradezco que hayas traído a Il de vuelta con nosotros. ¿Hay algo más que puedas hacer por él? Preguntó Tien con un deje de desesperación en la voz. No quería perder a otro amigo. ¿Hay alguien más con poderes restauradores como los de Dende? Desafortunadamente no, respondió Moori con un pequeño suspiro. Las habilidades de Dende son únicas en todos los sentidos y, según su hermano, huyó para ayudarte. ¿Está bien? Está bien, aseguró Tien. Está con Son Goku, uno de los guerreros más poderosos que he conocido. No te preocupes, no le pasará nada con Goku cuidándolo. Bueno, si confías en él, yo también, dijo Moori. En cuanto a Nail, haré lo que pueda por él. Espero que sea suficiente para salvarle la vida. Disculpen.
Mientras el anciano namekiano pasaba junto a Tien y se dirigía al ascensor, el guerrero humano se quedó paralizado ante la figura del gigantesco namekiano que tenía ante sí. Guru había permanecido relativamente en silencio y al terrícola le pareció que lo consumía una profunda tristeza. Tien no pudo evitar sentir empatía por el alienígena al reconocer la expresión de impotencia en su rostro. Tien lo había sentido varias veces antes, e imaginaba que Guru sentía lo mismo. No era fácil ver morir a tus seres queridos ante tus ojos sabiendo que no podías hacer nada para ayudarlos. Sin embargo, eso no detiene tu ardiente deseo de salvarlos. Solo lo empeora. Había sentido la misma sensación que ahora veía en el rostro de Guru cuando el rey Piccolo campaba a sus anchas por la tierra. Había sido insoportable ver cómo el rey demonio masacraba tanto a su mejor amigo como al hombre que lo había ayudado a seguir el camino del bien. Chaoz lo había paralizado para salvarlo de la ira del demonio, pero incluso si hubiera podido moverse, Tien comprendió que no podía hacer nada para detener lo sucedido. Había estado indefenso, ahora podía ver el mismo sentimiento irradiando del gran anciano de los namekianos. Mientras sus hijos morían a su alrededor, él no podía ayudarlos. Debía sentir que no podía hacer nada para ayudar a su pueblo a luchar contra los profanadores de su hogar, y parecía que eso lo consumía por dentro. Guru parecía mostrarse duro frente a los demás namekianos, y Tien creyó comprender que los demás lo buscaban por su fuerza y coraje, pero poco después de que Mori se marchara, los hombros gigantes del ser se desplomaron y su rostro se tornó abatido. El humano de 3 ojos conocía muy bien esa sensación, pues él mismo llevaba mucho tiempo atormentado por la culpa. En su vasta experiencia, parecía haber una única manera de ayudar a alguien a superar la depresión. No era mimarlo y decirle que todo se solucionaría. Tampoco era dejarlo completamente aislado, dándole vueltas a sus sentimientos. No, aunque Tien creía que, al final, cada persona debía resolver sus sentimientos por sí misma, solo había una forma de ayudar a alguien a superar algo así. Hacerlo sentir útil de nuevo. Guru, dijo Tien dirigiéndose al líder de los namekianos. Hay otra razón por la que vine aquí, además de traer a Nail conmigo. Sí, Tien, ¿qué es lo que necesitas de mí? Preguntó el gran anciano mientras se incorporaba ligeramente en su asiento. Me gustaría que liberaras el potencial oculto en mí para poder combatir mejor al monstruo que le hizo esto a tu gente y a mis amigos, dijo Tien con convicción. ¿Es cierto? Dijo Guru mientras observaba al humano que tenía delante. Creía que habías dicho antes que no querías que lo hiciera, ya que solo querías confiar en tu propia fuerza. Me di cuenta de que la seguridad y la resurrección de mi amigo eran más importantes que mi propio orgullo, respondió Tien. También comprendí finalmente que si realmente quería triunfar aquí, no podía tener mi orgullo y recuperar a mis amigos. Uno de ellos tendría que doblegarse, y elegí doblegar mi orgullo en lugar de arriesgarme a no recuperar a mis amigos. Así que te pido. Por favor, ayúdame. Eres el único que podría darme el poder para ganar esta batalla, así que te suplico que me ayudes. No tienes por qué rogar, Tien, respondió Guru rápidamente, antes de que una sonrisa se dibujara en su rostro. Me alegra ayudarte. Siempre es un placer ayudar a los demás, ya que he sido condenado a esperar a que pase este cataclismo en los confines de mi hogar. Ahora acércate, el tiempo apremia. Acatando los deseos del anciano, Tien se dirigió rápidamente al trono para experimentar de primera mano la habilidad única de Guru. Cuando la mano áspera y callosa del namekiano tocó la suave cabeza del humano, Tien sintió como si un rayo eléctrico lo hubiera alcanzado repentinamente. Su aura clara cobró vida a su alrededor mientras su poder se disparaba repentinamente a un nivel aún mayor del que el guerrero humano había imaginado originalmente. La repentina inyección de fuerza y energía fue increíble, y la cantidad que había extraído repentinamente de su cuerpo fue tan inmensa que Tien sintió que ni siquiera podía moverse. Sin embargo, tan pronto como llegó la repentina sensación abrumadora, desapareció. Duró solo una fracción de segundo, pero a Tien le parecieron horas mientras Guru desplegaba su poder oculto. Ahora que la técnica había terminado, la sensación de fuerza y rejuvenecimiento aún persistía. El ex estudiante Grulla no se había sentido tan bien en toda su vida. Con un simple pensamiento, Tien convocó el aura carmesí del Kaioken alrededor de su cuerpo y sintió el poder latir por sus venas. Era increíble. Disipando la técnica con un simple movimiento de muñeca, Tien giró la cabeza y asintió al gran anciano. Gracias, Guru. Con tu ayuda, quizá pueda acabar con esta pesadilla de una vez por todas. El viento azotaba el rostro de Son Goku, pero a pesar del duro trato que recibía, la expresión del guerrero no cambió.
Goku no podía borrar la sonrisa de su rostro. Estaba demasiado emocionado. Sabía que la anticipación por su inminente pelea no era la emoción adecuada para alguien que estaba a punto de enfrentarse al tirano más temido del universo, pero Goku no pudo evitarlo. La idea de enfrentarse a un luchador considerado el más fuerte del universo era demasiado emocionante como para que se recompusiera y reflexionara sobre la gravedad de la situación. Desde que tenía memoria, a Goku siempre le había encantado luchar. Nunca se había tratado del botín de la victoria que conllevaba luchar. No, era la euforia absoluta que lo consumía en el fragor de la batalla. Durante mucho tiempo, Goku solo había luchado por la emoción de la batalla y el desafío que ésta le presentaba. En aquel entonces, no le importaba si ganaba o perdía la pelea, solo si le suponía un reto y si era divertida. Últimamente, sin embargo, las cosas se habían vuelto mucho más serias al entrar en combate. Los días de competencia amistosa en el torneo mundial de artes marciales habían quedado atrás. En su lugar, demonios que intentaban conquistar el mundo y extraterrestres que querían destruir su hogar. Sin duda, lo que estaba en juego había aumentado con la edad, pero incluso cuando todo dependía de su victoria, Goku aún sentía la misma sensación de vértigo en el estómago que sintió a los 13 años en su primer torneo mundial de artes marciales. Sin embargo, a medida que aumentaba la apuesta, esa sensación crecía con ella, y ahora que estaba a punto de enfrentarse a su oponente más desafiante hasta la fecha, Goku sentía que se le iba a salir la piel. Estaba deseando luchar contra Freezer. Sin embargo, no tendría que esperar mucho, pues Goku ya percibía la inmensa energía del tirano. Ahora que estaba mucho más cerca, el ki oscuro parecía envolverlo por completo y rodearlo por todos lados. Era realmente inmenso, eclipsando por completo cualquier otro poder que el guerrero de corazón puro hubiera percibido. La naturaleza completamente negra y maligna, carente de la más mínima bondad, junto con la magnitud del ki, lo hacían incomparable a todo lo que Goku había sentido antes. Fue entonces cuando el luchador de cabello alborotado vislumbró por primera vez al terrible demonio responsable de la destrucción de cientos de civilizaciones. Freezer era tan monstruoso como Goku lo había imaginado al oír hablar de él y sus malvadas acciones por primera vez. Su piel parecía estar compuesta de un fino material rosa, cubierto por una armadura blanca y morada en ciertas zonas. Sus cuernos negros y su gigantesco tamaño añadían los detalles finales a la imagen que Goku imaginaba del diablo. Este era el ser al que estaba a punto de enfrentarse, y estaba más emocionado que nunca. En cuestión de segundos, ambos estaban uno frente al otro. Disipando su aura con facilidad, Goku se detuvo en seco mientras el demonio de hielo imitaba sus acciones y se detenía a solo unos metros de distancia. Ahora que estaba más cerca del señor alienígena, el guerrero de corazón puro pudo ver que su nuevo adversario lo miraba con el ceño fruncido. No estoy seguro de quién eres exactamente, y para ser sincero, no me interesa, comentó el monstruo gigantesco con su voz retumbante. Tengo algo de prisa ahora mismo, así que, aunque normalmente complacería tu rudeza jugando un rato contigo, me temo que no tengo tiempo para asuntos tan triviales. Adiós. Alzando su musculoso brazo, Freezer disparó un delgado rayo de ki púrpura desde la punta de su dedo índice, dirigido directamente al corazón de Goku. Sin embargo, para sorpresa del tirano, el guerrero vestido de naranja simplemente levantó la mano y desvió el rayo sin esfuerzo. El arcosiano arqueó las cejas sorprendido cuando su ataque salió volando por los aires hasta chocar contra una montaña lejana, arrasando el horizonte. Ahora me tienes intrigado, admitió Freezer mientras la luz de la explosión de su rayo finalmente se desvanecía. ¿Quién eres exactamente y qué asuntos tienes conmigo? Mi nombre es Goku, proclamó el exalumno de la escuela Tortuga mientras se agachaba en posición de combate, y estoy aquí para pelear contigo. ¿Peleas conmigo? Dijo el demonio cornudo con una risita, tapándose la boca con la mano mientras se burlaba del hombre que tenía delante. ¿De verdad estás bromeando? No te hagas el arrogante solo porque desviaste mi ráfaga más débil. No bromeo. Estoy aquí para derrotarte, Freezer. No puedo permitir que tengas las esferas del dragón, no cuando el destino de mis amigos está en juego, declaró Goku con una férrea determinación, rara vez vista en el hombre normalmente jovial. Sin embargo, su expresión seria flaqueó un poco al notar que su oponente lo miraba con expresión confundida. Qué extraño, comentó el tirano entrecerrando los ojos y Goku sintió como si los ojos rojos sangre de la criatura escrutaran cada centímetro de su cuerpo. Juro que ya nos hemos visto, pero no recuerdo dónde. Sabes lo de las esferas del dragón, así que debes estar con ese molesto insecto calvo o con Vegeta.
Supongo que ahora da igual, simplemente te destruirán antes de que tenga tiempo de averiguarlo. Como ya dije, tengo un poco de prisa, así que voy a abreviar este desagradable encuentro. Puedes intentarlo, dijo Goku mientras una sonrisa de confianza comenzaba a dibujarse en su rostro. Pero no voy a dejarte pasar tan fácilmente. ¿Es eso cierto? Preguntó Freezer antes de flexionar un poco sus músculos, su cuerpo tensándose como el de una serpiente preparada para atacar. Sí, lo es, respondió el ingenuo guerrero. La tensión en los músculos de Freezer se calmó un poco al mirar a su oponente con una ceja enarcada, antes de dejar escapar un suspiro. Goku estuvo a punto de preguntar si pasaba algo, pero no pudo expresar su opinión cuando la monstruosa figura del demonio se abalanzó sobre él con el puño en alto. Rápidamente esquivó el golpe, esquivando la extremidad que se disparaba, antes de aprovechar la oportunidad que Freezer le había dejado, extendiéndose demasiado en su ataque. Levantando la rodilla, el Saiyajin de la Tierra la clavó en el estómago del Señor del Espacio. El enorme cuerpo de su enemigo se dobló de dolor al retirar Goku su rodilla del estómago de Freezer. Tras el rodillazo, el luchador de pelo alborotado echó el brazo hacia atrás e intentó asestar un potente golpe de karate al cuello expuesto del alienígena. Para sorpresa de Goku, su mano simplemente atravesó un espejismo y abrió los ojos de par en par al sentir repentinamente al demonio del hielo tras él. Un fuerte rugido resonó en el cielo esmeralda cuando Freezer retiró su pierna y la lanzó hacia la cabeza del pelinegro, con la intención de arrancársela. Sin tiempo para esquivar el ataque, Goku solo pudo levantar el antebrazo para bloquear la patada. Una onda expansiva, acompañada de un estruendo, resonó por el cielo y la fuerza del choque entre los dos titanes hizo volar a Goku y Freezer desde el epicentro del choque. Goku se obligó a detenerse, con el brazo aún en alto, desde donde había bloqueado la patada voladora de su enemigo. Al bajarlo, el despreocupado luchador pudo ver que ya se estaba formando un moretón bastante grande donde el pie de Freezer había impactado su brazo. Parecía que este tipo era realmente fuerte después de todo, y Goku ya sentía la sangre hirviendo de emoción. No deberías bajar la guardia tan fácilmente. Gritó Freezer, y Goku giró la cabeza justo a tiempo para ver una gran ola de energía rosada dirigiéndose hacia él. Los ojos de Goku se abrieron de par en par, horrorizado, al comprender que si ese ataque lo alcanzaba, resultaría gravemente herido, incluso podría morir. Por suerte, la explosión se movía bastante lento y, aunque parecía que ya lo estaba alcanzando, Goku logró esquivar el ataque sorpresa justo a tiempo para evitar ser consumido por él. Una explosión de una magnitud jamás vista por el Saiyajin de la Tierra sacudió repentinamente el terreno bajo sus pies cuando el ataque de energía de Freezer impactó contra el suelo. En cuanto la explosión tocó tierra, vientos huracanados estallaron repentinamente a kilómetros de distancia, e incluso Goku se conmovió levemente por la fuerza. La explosión de la onda de Ki tomó la forma de una cúpula rosa de energía que continuó expandiéndose, consumiendo todo lo que se interponía en su camino destructivo. Kilómetros y kilómetros fueron incinerados inmediatamente por la descarga de energía, y la cima de la cúpula se elevó varios cientos de pisos hacia el cielo. Fue una vista realmente impresionante y, por primera vez, Goku comenzó a comprender plenamente el alcance del poder de su oponente. No le cabía duda de que el ataque de energía no se acercaba ni de lejos al poder que Freezer podía controlar en una ráfaga. Era solo la punta del iceberg. Aún así, era algo que Goku jamás había visto, y mucho menos enfrentado. Si no tenía cuidado, esta batalla podría fácilmente destrozar el planeta Namek y poner en peligro a todos sus habitantes. Así que parece que te has quedado atónito ante esa escasa demostración de mi poder, comentó la voz de barítono de Freezer mientras descendía tranquilamente frente a Goku. El guerrero de corazón puro pudo ver una sonrisa petulante en el rostro del demonio mientras el arcosiano lo observaba divertido. ¿Ahora te das cuenta de que es imposible que puedas derrotarme? En respuesta a la pregunta de su oponente, Goku simplemente levantó la cabeza y le dedicó al tirano su característica sonrisa de Son. Observó cómo la expresión del confundido dictador pasaba de una de deleite sádico a un ceño fruncido, y finalmente a una mueca de fastidio, mientras Freezer no comprendía qué podía hacer que el bobo frente a él sonriera felizmente tras presenciar semejante despliegue de su imponente poder. ¿Qué te pasa, idiota?, preguntó Freezer, apretando los dientes con frustración. Este imbécil era exasperante. ¡Ay, nada! Me estoy dando cuenta de lo divertida que va a ser esta pelea, declaró Goku, llevándose la mano a la nuca antes de soltar una risa jovial. Estoy rebosante de emoción. Debes estar bromeando, dijo Freezer con incredulidad.
Solo obtuvo como respuesta otra carcajada de su oponente antes de que Goku volviera a su postura de combate, aún con su infame sonrisa dibujada en el rostro. El príncipe arcosiano sintió que su ojo comenzaba a temblar mientras su odio por este imbécil crecía exponencialmente con cada segundo que pasaba. Te lo prometo, dijo Freezer furioso mientras él también adoptaba una postura de combate. Al final de esta batalla, te borraré esa sonrisa estúpida de la cara antes de pisotearte. Puedes intentarlo, respondió Goku sin que su sonrisa vacilara, pero te aseguro que no será tan fácil. Ya veremos, gruñó Freezer. Con eso, las dos poderosas entidades volvieron a la carga, con los puños en alto y listos para el combate. Simultáneamente, ambos lanzaron sus puñetazos y sus puños chocaron en el aire con una fuerte explosión. La energía emitida por los puñetazos fue tan grande que, de repente, rayos de luz reales se emitieron desde el punto de contacto, ocultándolos de la vista mientras se separaban antes de lanzarse de nuevo para una nueva ronda de combate. Máquina de gravedad. Desactivada. Kiki respiró aliviada al ver que la pesada carga de 50 veces la gravedad normal de la Tierra se había liberado repentinamente de sus pequeños hombros gracias a la voz metálica que controlaba el funcionamiento de la cámara de gravedad. Girando ligeramente los hombros para intentar deshacer los nudos que se le habían formado en los músculos, la mano de la morena agarró rápidamente la toalla que había dejado sobre la superficie de la consola. Se la llevó a la cara y se secó el sudor con el paño rojo. Siempre había odiado la sensación pegajosa del sudor. Por eso siempre obligaba a Goku a bañarse al llegar a casa del entrenamiento. Otro suspiro escapó de los labios de la mujer al pensar en su esposo. Había pasado más de una semana desde que él había despegado al espacio para ayudar a su hijo en Namek. Había intentado apartar la idea de que tanto su bebé como su esposo corrían peligro de muerte en un planeta alienígena, pero no pudo evitarlo. La ansiedad por su bienestar siempre era su principal preocupación. Ni siquiera entregarse por completo a su intenso entrenamiento de gravedad la había ayudado a olvidarlo. Simplemente le era imposible. Ahora, Kiki simplemente lamentaba haber insistido más para que le permitieran ir con Goku a Namekusei. Se había dado por vencida con demasiada facilidad, pero nunca pudo resistirse a la sonrisa de su esposo. Siempre que él le decía que todo iba a estar bien, ella siempre le creía. Aunque a veces no lo demostraba, Kiki tenía una confianza inmensa en su Goku, y si había alguien que realmente podía proteger a su hijo, ese era él. Además, había prometido proteger la Tierra mientras Ten estuviera fuera y nunca faltó a su palabra. A Kiki le costaba admitirlo, pero era su esposo, no ella, quien realmente podía mantener a Gohan a salvo. Eso era lo más difícil de aceptar después de tener un hijo con el hombre más fuerte del planeta. Por mucho que quisiera estar ahí para su hijo, protegiéndolo del daño y siendo quien siempre estuviera ahí para consolarlo, Gohan siempre recurrió a Goku para eso. Goku siempre había sido el más fuerte, el verdaderamente capaz de proteger a su hijo. Por eso, cuando se le presentó la oportunidad de entrenar con los demás guerreros, la aceptó con gusto. Era la oportunidad que había estado buscando para reavivar su amor por las artes marciales, el cual había perdido al quedar embarazada de Gohan. Después de eso, se vio obligada a asumir responsabilidades maternales a tiempo completo que consumían todo su tiempo. Era ella quien tenía que cuidar del bebé Gohan mientras Goku se iba a entrenar todos los días mientras ella estaba atrapada en casa. La ama de casa comprendía lo importante que era para su esposo seguir fortaleciéndose con Piccolo aún suelto, pero le molestaba que su entrenamiento tuviera que terminar y que el suyo no se viera afectado por el nacimiento de su hijo. Su amargura por el fin de su carrera en las artes marciales fue una de las razones subyacentes por las que había insistido tanto en que Gohan se convirtiera en un erudito. También existían otras razones, pero todas se basaban en su deseo de que su hijo fuera completamente diferente a su padre. Si iba a estar encerrada en casa mientras Goku entrenaba, al menos tendría compañía. Por eso siempre quiso que Gohan nunca entrenara con su esposo. Kiki simplemente no quería que la persona más importante de su vida la dejara sola y olvidada. El pecho de Kiki se agitaba con fuerza al liberar por fin el aliento que había estado conteniendo inconscientemente. Una leve sonrisa iluminó su rostro mientras la morena arrojaba la toalla que había estado usando de nuevo sobre la consola antes de caminar hacia la salida del entrenamiento de gravedad. Todo este tiempo sola mientras los demás estaban en el espacio la estaba volviendo demasiado introspectiva para su gusto. Además, era hora de que ella y la señora Briefs cocinaran la cena juntas, y la morena no quería hacer esperar a su amiga rubia. La puerta se abrió con un silbido casi silencioso mientras Kiki salía de la cámara de gravedad y regresaba al complejo principal.
El Dr. Briefs había creado la cámara de gravedad que usaba para su entrenamiento en el sótano del laboratorio principal de la corporación Cápsula, así que el camino de regreso al edificio donde residían los Briefs fue bastante decente. Habían tenido la amabilidad de alojarla mientras Goku estaba en el hospital y le habían permitido quedarse después de que su esposo se fuera a la Met para que estuviera cerca y le informara. Era raro encontrar gente tan amable como la familia Briefs. Kiki se alegraba de que fueran amigos. Había muy poca gente con esa actitud en el mundo. De hecho, parecía que no había gente en el complejo mientras la ama de casa se abría paso por el laboratorio subterráneo. Normalmente, el lugar bullía de actividad, pues innumerables científicos trabajaban en diversos proyectos para la corporación Cápsula. Hoy, sin embargo, el lugar estaba vacío, completamente desprovisto de vida. Aunque a la guerrera le resultó un poco incómodo, no dejó que la afectara demasiado. Quizás se había enfrascado tanto en su entrenamiento que había perdido la noción del tiempo y todos ya se habían ido a casa porque era tarde. Aún así, Kiki tuvo una sensación inquietante al entrar en el ascensor que la llevaría a la planta principal del edificio. El lento crujido de los engranajes mientras el ascensor subía lentamente le puso los pelos de punta, mientras su inquietud aumentaba con cada segundo que pasaba. Su corazón latía a un ritmo alarmante cuando las puertas del ascensor finalmente se abrieron y Kiki casi salió corriendo hacia el vestíbulo. Ahora sí que empezaba a volverse paranoica con la situación. Al igual que en el laboratorio de abajo, no había ni un alma en la recepción, lo cual era extraño porque siempre había al menos una secretaria atendiendo. La situación se volvía cada vez más extraña y, con las manos temblando, Kiki extendió la mano hacia el pomo de la puerta insonorizada que servía de entrada/salida al complejo. Tras respirar hondo, la morena empujó la puerta y salió. Un repentino estruendo abrumó por completo a Kiki al salir del complejo. El inquietante silencio que se cernía sobre el recinto había sido reemplazado por una amalgama de sonidos de destrucción y caos. Gritos, sirenas, el sonido de coches chocando y, finalmente, el sonido de algo ardiendo llenaron el aire mientras la anarquía absoluta reinaba en las calles de West City. Kiki quedó atónita al ver la ciudad ardiendo ante ella. ¿Qué la había causado? ¿Qué estaba pasando? Estas y otras preguntas la rondaban por la cabeza mientras se acercaba a un grupo de personas que parecían huir de la destrucción. Sin embargo, al acercarse, la ama de casa se dio cuenta de que estas personas no huían de la desolación. Eran ellas las que la causaban. Estas personas parecían más animales voraces que seres humanos. Sus ojos eran de un brillante color púrpura y sus dientes sobresalían como colmillos. Además de su apariencia bestial, sus acciones también eran de naturaleza animal. Todo a su paso era destrozado, como si los consumiera una necesidad de destrucción. La morena tuvo que contener las lágrimas cuando la manada de estas y criaturas se giró hacia ella al notar su presencia por primera vez. Todos y cada uno de ellos eran personas que había conocido durante las últimas semanas en Capsule Corps. La mayoría eran los científicos que había visto en el complejo y con quienes conversaba de pasada siempre que podía. Los demás eran las secretarias y conserjes con los que estaba más familiarizada, pues solía hablarles de cosas que ella misma conocía, como las tareas del hogar y la limpieza. Por último, al frente del grupo, estaban la rubia figura de su amiga, la señora Brief, y el azulado figura de su esposo. Toda la amabilidad que solía iluminar sus ojos ahora estaba simplemente consumida por un hambre aparentemente insaciable de desolación y caos. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras la horda de seres sin mente cargaba contra Kiki con aullidos de rabia. Solo sentía un entumecimiento, y por eso su cuerpo se negaba a moverse, aunque sus instintos se lo pedían. El cuerpo de la ama de casa le decía que luchara contra estas bestias o que huyera de ellas, pero Kiki parecía incapaz de hacer nada mientras el enjambre la rodeaba. Su mente estaba tan entumecida que ni siquiera podía comprender lo que estaba sucediendo mientras las personas a las que había llegado a querer profundamente durante el último mes la rodeaban, listas para destrozar su cuerpo. Justo cuando parecía que la horda estaba a punto de enterrar a la guerrera bajo sus pies al arremeter contra ella, Kiki sintió que la lanzaban hacia arriba, fuera de la zona de aniquilación. Kiki se quedó atónita al ver cómo la multitud, con aspecto de zombie, caía una sobre otra en el mismo lugar donde apenas momentos antes ella había estado. Lentamente, la ama de casa giró la cabeza para mirar a su salvadora, que la sujetaba con fuerza por una de sus muñecas. Cuando finalmente vio a la persona que la había rescatado, Kiki se quedó boquiabierta al ver lo que vio. «¿Yajirobe?», murmuró con incredulidad mientras el gordo samurái volaba sobre la ciudad con ella colgando detrás de él.
Hombre, ¿por qué no pudiste salvarte? Se quejó el moreno mientras detenía su vuelo y permitía que Kiki recuperara el equilibrio. Es un rollo venir hasta aquí para encontrarte. Goku dejó escapar un gruñido de dolor cuando el puño huesudo de su oponente se clavó en su mejilla, haciéndolo volar por los aires mientras su cuerpo era impulsado hacia atrás por la fuerza del golpe. Extendiendo los brazos, el guerrero de cabello alborotado logró detener su huida forzada, pero Freezer ya estaba de nuevo sobre él, listo para aprovechar la posición vulnerable del hombre. El demonio del hielo dejó escapar un rugido de triunfo al bajar ambos puños como un martillo para golpear al Saiyajin desde la tierra. Sin embargo, para sorpresa del tirano, su ataque simplemente pasó por una imagen residual antes de ser enviado a volar por una patada circular en la sien. Casi me tienes, comentó Goku, jadeando levemente por el desgaste que la batalla le había causado hasta el momento. Aunque su apariencia exterior denotaba fatiga, por dentro se sentía más vivo que nunca. Freezer estaba demostrando ser todo lo que esperaba de un oponente, y mucho más. ¿Así que te parece divertido? Preguntó Freezer tras recuperarse de la patada en la cabeza, un poco cansado de su duelo con Goku. Debo admitir que ha sido un buen entrenamiento, y me sorprende no haber oído hablar de ti antes. No podría haber dejado pasar por alto a un luchador con tanto poder. Si así fuera, ya te habría eliminado. Ha sido divertido, Freezer, asintió Goku mientras giraba los hombros y hacía crujir el cuello. Pero creo que es hora de empezar la verdadera pelea. Parece que tú también has tenido suficiente de este calentamiento. Ah, ¿así que tienes más trucos que enseñarme? Preguntó Freezer, fingiendo interés. Bueno, no me dejes en suspenso, a ver qué puedes hacer, ¿o es que solo ladras y no muerdes? Con una leve sonrisa, Goku se llevó las manos a las caderas, formando una especie de copa con las palmas. De acuerdo, Freezer, pero recuerda que tú lo pediste. Kame, el arcosiano arqueó una ceja e inclinó ligeramente la cabeza mientras observaba con curiosidad al hombre que tenía delante. Cruzándose de brazos, el demonio sonrió levemente al ver que el cuerpo de Goku comenzaba a temblar mientras la energía se derramaba en sus manos ahuecadas mientras continuaba su cántico. Amei, un orbe azul de energía comenzó a formarse dentro de las manos de Goku mientras se preparaba para disparar su ataque característico. ¡Qué tierno! ¿Cantas palabras sin sentido para prepararte para lanzar tu ataque?, se burló el señor alienígena mientras observaba las acciones del guerrero de corazón puro. Creo que Vegeta hace algo parecido con una de sus técnicas. Me parece bastante inútil, ya que revela descaradamente que vas a atacarme. Pero dispara sin dudarlo, a ver si funciona, aunque ya te aseguro que no. Goku le dio tiempo a su enemigo para terminar su breve discurso antes de completar el cántico para lanzar la onda Kamehameha. ¡Ja! Gritó mientras extendía los brazos hacia adelante y un gigantesco rayo azul de ki se disparó hacia el cuerpo inmóvil de Freezer, amenazando con consumir al demonio del hielo. El tirano simplemente sonrió y esperó hasta el último segundo antes de elevarse con calma y esquivar el rayo por completo. Verás, no puedes pensar que una técnica será efectiva si vas por ahí gritándola cada vez que la usas, Kamehameha. Sorprendido, Freezer apenas tuvo tiempo de levantar la vista y ver a Goku, vestido de naranja, dispararle otra onda Kamehameha. Antes de que el alienígena pudiera reaccionar, sintió que la onda lo golpeaba y se estrelló contra el suelo. Al impactar contra el suelo, el Kamehameha explotó en un brillante destello de luz azul que comenzó a devorar toda la tierra circundante al lugar del impacto de Freezer. Goku observó cómo su ataque abría un cráter gigantesco y aniquilaba por completo todo lo que tuviera la mala suerte de entrar en contacto con su rayo. Cuando el tono azul del ataque finalmente comenzó a desvanecerse, Goku adoptó su postura y se preparó para otro asalto contra el tirano. Aunque estaba seguro de que su ataque dañaría a Freezer, sabía que no sería suficiente para derrotar al dictador maníaco. Su oponente no tardó mucho en emerger de la nube de humo en forma de hongo que se había alzado sobre el cráter, y el guerrero de corazón puro se dio cuenta de que el arcosiano no estaba de buen humor. Los efectos del Kamehameha eran claramente evidentes. La piel, antes blanca y pura, del alienígena estaba carbonizada por el hollín de las explosiones, y la aguda vista de Goku detectó quemaduras y pequeños cortes por todo el cuerpo de Freezer. Sin embargo, nada de eso podía compararse con la expresión de puro asco y odio que el demonio del hielo ahora mostraba en su rostro. «Pagarás por eso, pequeño gusano insolente», gruñó Freezer mientras apretaba los puños y su cuerpo temblaba de ira. «Ya veremos», respondió Goku con una expresión estoica inusual. «Aunque no contaría con eso. Jamás permitiría que alguien como tú me venciera».
Pondría en peligro a demasiada gente inocente, y eso es algo que no permitiré. ¿De verdad crees que puedes evitarlo?, gritó el arcosiano antes de aparecer repentinamente frente al luchador de pelo alborotado y asestarle un potente gancho de derecha a la mejilla de Goku. Un gruñido de dolor escapó de los labios del hombre al estrellarse contra un pilar de roca cercano y quedar sepultado bajo una gran pila de escombros. Sin embargo, Goku no permaneció en el suelo mucho tiempo, ya que usó su aura para empujar el montículo de roca sobre él antes de saltar de nuevo al cielo. Su oponente lo esperaba, y el Saiyajin de la Tierra se vio obligado a esquivar en picado varias ráfagas de ki que se dirigían hacia él. Explosiones púrpuras sacudieron el suelo al fallar su objetivo y estallar en la superficie del planeta Namek, devastando el terreno, antaño exuberante. No podrás esquivarme para siempre, gritó Freezer antes de retirar ambas manos y formar una gran esfera de energía púrpura entre ellas. Con un rugido, el demonio alzó los brazos y disparó la gigantesca esfera de energía hacia Goku, haciendo que el guerrero de corazón puro abriera los ojos de par en par. El orbe de ki violeta crepitante era extremadamente poderoso y sorprendentemente rápido para un ataque tan grande. Goku apenas logró apartarse a tiempo para evitar el globo de energía que explotó al impactar contra el suelo. Una luz cegadora envolvió repentinamente a Goku, quien tuvo que cubrirse los ojos con el brazo para protegerse de la brillante explosión de rayos púrpuras emitida por el ataque de Freezer. Ráfagas de viento empujaron al luchador de cabello alborotado hacia atrás mientras un rugido ensordecedor oscurecía cualquier otro sonido de su audición. Era como si estuviera atrapado en una jaula de luz púrpura, privado de todos sus sentidos, mientras el exalumno de la escuela Tortuga luchaba por resistir el poder de la vorágine en la que se encontraba atrapado. Cuando el viento finalmente comenzó a amainar y el cabello de Goku dejó de ondearle alrededor del rostro, el hombre quedó atónito ante la escena de destrucción que se desplegaba ante él. Cada pedazo de tierra bajo sus pies había sido completamente destruido, sin dejar rastro de roca. Donde antes estaba la península donde luchaban los dos titanes, solo quedaba un pozo sin fondo que ahora se llenaba con las cascadas del mar circundante. No solo el terreno inferior se vio afectado por la explosión. Incluso el cielo parecía desorientado por la enorme explosión. El cielo, normalmente verde y despejado, ahora estaba empañado por nubes oscuras que persistían en la atmósfera incluso después de que el resto del humo se hubiera disipado. Aún más inquietante, Goku no pudo evitar sentir que esto era solo el comienzo del poder del tirano. Impresionante, ¿verdad? Goku giró la cabeza y se sorprendió al ver a Freezer flotando tras él con una sonrisa maliciosa. A veces me sorprendo incluso a mí mismo con mis habilidades. ¿Te das cuenta de que no tienes ninguna posibilidad contra mí? La sonrisa de Freezer se transformó lentamente en un ceño fruncido al darse cuenta de que Goku también sonreía. No, estoy tan emocionado por ver de qué más eres capaz. Esta está resultando ser una de mis peleas más desafiantes hasta ahora. Arqueando una ceja y frunciendo el ceño, Freezer intentó comprender a este desconcertante oponente al que se enfrentaba. Este idiota desconcertaba al sádico Señor Supremo, y solo tenía una pregunta en mente. Así que, como siempre, Freezer dejó saber sus pensamientos. ¿Cómo funcionas? Ozero Yajirobe, ¿qué haces aquí?, preguntó Kiki, atónita e incrédula. De todas las personas que esperaba que aparecieran para salvarla, el samurái obeso era el último en la lista. No fue mi decisión, créeme, dijo Yajirobe antes de señalar la ciudad en llamas. Korin se dio cuenta de lo que pasaba aquí abajo y me envió a buscarte inmediatamente. Dijo algo sobre actividad extraña en el mirador, pero eso es todo lo que recuerdo. ¿Qué?, gritó la morena con los ojos abiertos de par en par, horrorizada. ¿Cómo es posible? Creía que nadie, salvo nosotros, los guerreros Z, sabía siquiera de la existencia del mirador, y mucho menos de su ubicación. Ni idea, dijo el samurái gordo encogiéndose de hombros. Ahora, si no te importa, vámonos. Toda esta excitación no es mi estilo. Por supuesto, dijo Kiki. Si este problema en el mirador es de alguna manera responsable de lo que está sucediendo, entonces hay que detenerlo cuanto antes. Sin decirle una palabra más, los dos defensores restantes de la Tierra encendieron sus auras y surcaron el cielo nocturno lleno de humo. Como no tuvo que esforzarse mucho para seguir el ritmo de Yajirobe, la mirada y la mente de la guerrera se quedaron vagando por la escena de completa desolación que se extendía bajo sus pies. Desde su posición estratégica en lo alto del cielo, Kiki pudo observar la metrópolis en su totalidad y, para su consternación, parecía que toda la ciudad estaba en el mismo estado que el cuartel general del cuerpo cápsula.
en ruinas. El humo ocultaba la mayoría de los edificios, pero ni siquiera la densa niebla tóxica impidió que su aguda vista viera las llamas que parecían iluminar toda la ciudad. Incluso desde su altitud, el agudo oído de la caza captó el aullido de las sirenas y el estruendo de las alarmas averiadas mientras un caos absoluto consumía las calles de Ciudad Oeste. Ríos de lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de la morena mientras apretaba el puño y rechinaba los dientes. Todo este caos y destrucción era culpa suya. No había estado lo suficientemente alerta, no se había tomado en serio su deber como defensora de la tierra, y ahora personas inocentes estaban pagando el precio. No bastaba con entrenar y esperar a que una amenaza llegara y empezara a causar estragos. Debería haber estado buscando activamente a los villanos y evitando que causaran daño alguno. Si tan solo hubiera estado más preparada, si tan solo no hubiera sido tan despreocupada, si tan solo hubiera sido más fuerte, más sabia, entonces ninguna de las personas que ahora sufrían habría estado en peligro. ¿Qué pasa? Sobresaltada, Kiki levantó la cabeza bruscamente y vio que su regordeta compañera la miraba con expresión perpleja. Parpadeando rápidamente para contener el chorro de agua que amenazaba con estallarle los ojos, la mujer se secó las lágrimas con la mano antes de responder a la pregunta del samurái. Oh, no es nada, Yajirobe. No tienes que preocuparte por mí. Agradezco tu preocupación, pero no es necesario. Es obvio que hay algo. Gritó Yajirobe, dejando a la morena completamente desconcertada por su repentino arrebato. Mira, si queremos ganar esta batalla, tendrás que dar lo mejor de ti. Esta vez solo tú puedes salvar el planeta. Pero es mi culpa que toda esta gente esté en peligro ahora, murmuró Kiki, con la barbilla pegada al pecho. Debería haber podido evitar que todo esto pasara. Sí, claro, como si lo hubieras visto venir, espetó el samurái. Nadie lo vio venir, ni siquiera Corin, y lleva siglos aquí. No es que puedas ver el futuro ni nada, así que ¿por qué esperaría a alguien que impidieras algo cuando era imposible? Tú serías culpable si te atormentaras tanto por algo que escapaba a tu control y te vencieran los malos por ello. Aquí es donde entra en juego todo tu entrenamiento y preparación, para detener al malo antes de que cause aún más daño. No puedes hacer eso con cara de pocos amigos, así que más te vale tener la cabeza bien puesta, porque si no, Corin me obligará a luchar contra ellos. Kiki quedó completamente desconcertada por el repentino arrebato del hombre de pelo largo. Aún más sorprendente fue que todo lo que le gritaba tenía sentido para ella. Claro que aún se sentía algo culpable por haber dejado que todos esos inocentes se vieran envueltos en todo esto, pero él tenía razón en que no había razón para que eso le impidiera detener esta crisis. En todo caso, debería estar canalizando su ira para alimentar su poder y derrotar a quien quiera que estuviera detrás de esto. Tienes razón, admitió la guerrera mientras volvía a fijar la mirada en el páramo que se extendía bajo ella. Preocuparse por eventos pasados que no se pueden cambiar no resolverá nada. Es hora de centrarse en el presente y en cómo evitar que esto empeore. Gracias, Yajirobe, eso fue de gran ayuda. Ni lo menciones, dijo el samurái mientras apartaba la mirada de su compañero. La única razón por la que dije algo fue porque si no hubieras estado listo para luchar, Corin me habría obligado a hacer algo, y no soy precisamente un héroe, por así decirlo. Por supuesto, respondió Kiki con una leve sonrisa. Era evidente que el hombre brusco no quería reconocer que había intentado consolarla, así que la morena decidió dejarlo pasar. Veo que por fin dominaste la habilidad de volar, ¿cuándo lo conseguiste? Después de que ese estúpido Saiyajin me pateara por ese agujero gigante y tuviera que volver a subir, respondió Yajirobe con un bufido. Recordé cómo intentaron obligarme a aprenderlo cuando entrenábamos con Kami, así que seguí el consejo y ahora puedo volar. No fue tan difícil y ya no tengo que gastar dinero en mi aerodeslizador. Todo ese dinero extra puede ir a mi presupuesto de comida. Un pequeño suspiro escapó de los labios de la morena mientras se cubría el rostro con la mano. ¿Por qué casi todos los hombres que conocía estaban obsesionados con la comida? Debía ser porque tenía unas habilidades culinarias tan exquisitas que la rodeaban constantemente hombres deseosos de probar sus deliciosos platos. Esa era la razón principal por la que ahora era tan buena cocinando. Las 100 horas de experiencia o más que había adquirido simplemente intentando saciar el enorme apetito de su marido. La morena dejó escapar otro suspiro al ver que su vuelo la había llevado tan lejos del mundo, que la noche ya había quedado atrás y empezaba a amanecer. Kiki no pudo evitar sentir cierta tristeza por la ausencia de su amado Goku al pensar en él. Aunque a veces la ingenuidad del hombre podía resultar exasperante, ella aún lo amaba profundamente. Siempre era doloroso estar separados.
Hasta ahora, había logrado apartar la vista de él y de su hijo entrenando constantemente, haciendo todo lo posible para no pensar en cómo su esposo y su hijo libraban una peligrosa batalla por sus vidas en ese momento. La boca de Kiki se torció lentamente en una mueca al pensar que su familia estaba atrapada en un planeta alienígena y que no había nada que hacer para ayudarlos. Por mucho que deseara poder ayudar, simplemente no podía hacer nada. Ese solo hecho era más doloroso que cualquier golpe que hubiera recibido en una pelea o cualquier insulto que le hubieran lanzado. La impotencia era el sentimiento que la fogosa mujer odiaba con todas sus fuerzas, y sin embargo, era el que parecía consumirla más últimamente. Sin embargo, ahora era el momento de dejar de estar indefensa. Ya no tendría que quedarse de brazos cruzados esperando a ver cómo se desarrollaba la batalla. Esta vez, sería ella la que estaría en primera línea luchando por el bien de la Tierra. Estaba en sus manos proteger a todos de esta amenaza desconocida, y Kiki agradecía la oportunidad de finalmente tomar las riendas de su propio destino. Finalmente, pensé que nunca llegaríamos, gimió Yajirobe, lo que hizo que la mujer de cabello negro levantara la cabeza para mirar hacia el horizonte. En medio de un denso bosque, se alzaba una solitaria torre de piedra blanca que se alzaba entre las nubes y parecía extenderse infinitamente hacia el cielo. Kiki casi había olvidado la magnífica vista que representaba la torre de Corín, aunque la majestuosa imagen se veía empañada por el hecho de que la torre también indicaba que era casi la hora de comenzar su batalla. Ahora, por fin, era el momento de poner a prueba todo su entrenamiento y ver si estaba a la altura del desafío de ser la protectora de la Tierra. El improbable duro ascendió rápidamente a la cima del palacio, surcando la espesa capa de nubes a velocidades casi supersónicas. Tras solo unos segundos, la cima abovedada de la torre apareció a la vista y Kiki vio cómo Yajirobe empezaba a reducir la velocidad mientras se preparaba para aterrizar en su interior. Sin embargo, la luchadora no lo siguió, así que mientras el samurái con sobrepeso aterrizaba en el interior de la torre de Corín, Kiki continuó volando directamente hacia arriba, pasando la cima de la torre y atravesando otra barrera de nubes. No había razón para detenerse en la torre de Corín, al menos no en la mente de Kiki. Corín no había enviado a Yajirobe para traerla. La había llamado para investigar qué sucedía en el mirador de Kami. Por eso había venido, para detener la fuerza maligna que se había abierto paso hasta el mirador y que ahora estaba causando todo el sufrimiento que los ciudadanos de la Tierra padecían. Detenerse a ver a Corín sería simplemente una pérdida de tiempo, tiempo que podría dedicarse a combatir esta amenaza. Así que decidió saltarse las formalidades e ir directamente al objetivo. El mirador de Kami. Tras atravesar la última capa de nubes, la luchadora finalmente se elevó tanto en la atmósfera que ni siquiera las nubes se asentaron allí. Lo único que quedaba suspendido en el cielo era la gigantesca fortaleza de piedra donde vivía el guardián de la tierra. Sin perder el ritmo, Kiki atravesó el último tramo de azul para llegar al borde del mirador en cuestión de segundos. Al posar sus pies en el fresco suelo de mármol del palacio flotante, Kiki no pudo evitar un audible jadeo de sorpresa. El usualmente hermoso mirador había sido completamente demolido, y las plantas del cuidado jardín habían sido arrancadas y esparcidas descuidadamente entre los escombros de mármol y piedra. Ah, parece que finalmente llegó la caballería. Anunció una voz estridente antes de estallar en una carcajada mientras Kiki miraba horrorizada la carnicería que tenía ante ella. La inquietud se apoderó de Piccolo mientras intentaba meditar tras el singular árbol plantado en el diminuto planeta del Kaiosama, y no por las razones habituales que solían interrumpir su concentración. No, esta vez, los asuntos que preocupaban al ex rey demonio eran mucho más graves que las pequeñas molestias que le causaban los guerreros humanos. De hecho, la seguridad de Gohan era un asunto mucho más problemático que cualquier molestia que sus compañeros le hubieran infligido. Gracias a los poderes telepáticos del Kaiosama, el grupo que se había establecido junto al antiguo maestro de artes marciales había podido seguir todos los acontecimientos ocurridos en el planeta Namek durante la última semana. Hasta hoy, no había ocurrido nada realmente alarmante que preocupara ni a Piccolo ni a los demás luchadores, aunque el Kaiosama siempre temía que Tenjin y Goku desafiaran el poder de la Organización de Comercio Planetario. De hecho, antes de las batallas de hoy, parecía que sus compañeros guerreros Z serían capaces de derrocar sin esfuerzo a Freezer y sus lacayos. Sin embargo, todo eso cambió cuando el humano de 3 ojos y el arrogante Saiyajin se enfrentaron a un grupo de élite, aunque estúpido, de soldados de Freezer.
El Saiyajin, con razón, había sido puesto en su lugar en la batalla contra uno de estos mercenarios, y aunque el Tríclope había logrado derrotar a los miembros más débiles del escuadrón con relativa facilidad, no había sido rival para su líder. Al final, ni siquiera los esfuerzos conjuntos de Goku y Tenshinhan lograron derrotar a este poderoso oponente, y solo gracias a la oportuna llegada de uno de los Namekianos lograron sobrevivir. Después de eso, la interpretación de Piccolo de los acontecimientos se volvió un poco confusa. Sin querer mostrar su verdadera preocupación por sus antiguos rivales, el Namekiano simplemente había estado usando su poderoso sentido del oído para escuchar a escondidas las conversaciones que los demás mantenían con Kaio-sama sobre los acontecimientos, mientras fingía meditar al otro lado del planeta. Después de todo, no podía estar mostrando atributos tan débiles como las emociones. En cualquier caso, la forma en que el grupo de humanos y el Kaio-sama describieron el curso de los acontecimientos fue extraña, por decirlo suavemente. Se había hablado de alguien con la capacidad de cambiar de cuerpo. Piccolo finalmente dedujo que se trataba del capitán del escuadrón mercenario y que, en varios momentos, él controlaba tanto los cuerpos de Goku como los del Saiyajin. Al final, ese bufón de pelo alborotado había logrado derrotar a su adversario y a su cómplice. La gran conclusión que Piccolo extrajo de este intercambio fue que Gohan se había visto obligado a intervenir y luchar. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro, usualmente insensible, del Namekiano al escuchar sobre la valentía de su estudiante en la batalla para ayudar a su padre. Parecía que el chico había seguido sus enseñanzas después de todo, y con el tiempo, Piccolo estaba seguro de que algún día los superaría a todos en fuerza. Ahora, parecía que el idiota de Son había volado para desafiar a ese señor galáctico al que tanto temía Kaio-san, mientras Gohan y un pequeño Namekiano buscaban las esferas del dragón para revivirlas. Desafortunadamente, parecía que se habían topado con algún obstáculo, ya que había pasado casi media hora desde que el niño había comenzado su búsqueda y aún no había encontrado nada. «Oh, no. Debió haberle dejado el radar del dragón a Bulma», exclamó el de la cicatriz. «Podría tardar horas en encontrarlos». «Tranquilo, seguro que los encontrará pronto», le aseguró el joven moreno. «Después de todo, no debe haber muchos sitios donde esconderlos en ese barco». «Entonces no debes recordar haber buscado las esferas del dragón, Upa», replicó el exbandido. «Con el radar del dragón tardaste una eternidad. Imagínate cuánto tardarías sin él». «Bueno, están todos en un mismo lugar, Yamcha», comentó la voz aguda del pequeño de rostro pálido. «Eso debería facilitarnos las cosas en comparación con cuando teníamos que viajar por toda la Tierra. Aún así, ese barco es gigantesco. Podrían estar en cualquier parte a ese lugar». Y con un gruñido, Piccolo intentó acallar el gemido pesimista del hombre. No tenía sentido seguir escuchando sus disputas si no iban a darle información útil sobre el estado de Gohan. Mientras estuviera a salvo, al Namekiano le daba igual cuánto tardara el chico en encontrar las esferas del dragón. Además, tenía plena confianza en sus habilidades. No le cabía duda de que el chico saldría adelante. El niño era realmente asombroso. A su corta edad, ya era uno de los luchadores más poderosos del universo, además de ser inmensamente inteligente. Ya había superado a su padre en ese aspecto. Parecía que en Namekusei también había logrado superar su miedo innato a la lucha, dejando de lado sus dudas para poder ayudar a los demás en su búsqueda de las esferas del dragón. Era una sensación extraña y desconocida para el ex-rey demonio depender de alguien más para que lo ayudara. Nunca antes había pedido ni deseado la ayuda de alguien en ningún proyecto. Incluso cuando se alió con Son y el de Tres Ojos, lo hizo por necesidad, sabiendo que si eran derrotados, el planeta que había nacido para conquistar sería aniquilado. Piccolo siempre había confiado en su propia fuerza, en su propio poder, para lograr sus objetivos, y si alguien intentaba ayudarlo, huiría de su mirada. Ahora, sin embargo, Piccolo sintió nuevas emociones al observar la ardua búsqueda de su alumno para revivir a su maestro. Orgullo, orgullo por haber madurado plenamente y convertirse en un verdadero guerrero, incapaz de permitir que nada se interpusiera en su camino. Agradecimiento, agradecimiento por el hecho de que, por alguna razón, este niño lo consideraba un amigo y por eso arriesgaba su vida para poder volver a ver a su maestro. Por último, Piccolo experimentó la sensación de fe. No cabía duda en la mente del Namekiano de que Gohan cumpliría su misión y reviviría a todos sus amigos caídos, entre los que tenía la suerte de contarse. Como si el universo hubiera decidido recompensar la fe del guerrero de piel verde en ese preciso momento, los oídos de Piccolo captaron las exclamaciones jubilosas del monje calvo. «Oigan, chicos. Gohan los encontró. Lo logró.
Los vítores extasiados de los humanos amenazaron con reventarle los tímpanos a Piccolo, y un pequeño gruñido de fastidio le arrugó los labios mientras entreabrió un ojo para mirar al grupo con furia. Sin embargo, ni siquiera el estoico guerrero pudo contener por completo su satisfacción por el logro de su alumno. Tras desvanecerse la mueca, una leve sonrisa iluminó el rostro del exdemonio. Oh, parece que nos hemos topado con un obstáculo. Exclamó la voz ronca del Kaiosama, lo que hizo que Piccolo abriera los ojos y mirara al grupo de guerreros ansiosos. Parece que las esferas del dragón Namekiana solo pueden traer de vuelta a una persona por deseo, lo que significa que el plan anterior de Tenten para usar los deseos ha fracasado por completo. Oh, no. Exclamó el ex bandido consternado. Oye, espera un momento, Kaiosama. ¿Cómo es que no lo sabías de antemano? ¿No se supone que eres omnipotente? Ignorando la discusión, Piccolo se levantó lentamente de su posición bajo el árbol antes de dirigirse al grupo de hombres apiñados. Al principio, ninguno notó su llegada, pero a medida que el ex-rey demonio se acercaba, todos se sumieron en un silencio absoluto. Nadie habló cuando la capa erizada del Namekiano pasó rozándolos antes de que el imponente guerrero se parara frente al Kaiosama azul. Déjame hablar con Gohan, ordenó tras unos segundos de silencio incómodo. Inmediatamente. Violentos temblores parecían sacudir los cimientos del planeta mientras las explosiones sónicas de la batalla entre dos potencias titánicas seguían rugiendo. Anillos visibles de fuerza transparente se veían surcando el aire mientras los puños de los dos guerreros chocaban en un feroz intercambio de golpes. Su lucha se había trasladado a una cuenca de agua turbia y verde, y el dúo dejaba grandes olas a su paso mientras luchaban a velocidades supersónicas, y sus extremidades parecían meros borrones mientras cada uno intentaba conectar un golpe con el otro. Finalmente, el enredo se disolvió cuando Goku y Freezer lograron asestarse un golpe. Las cabezas de ambos combatientes se echaron hacia atrás cuando el puño de su oponente se hundió profundamente en la mandíbula. El tiempo pareció ralentizarse mientras las miradas del Saiyajin y el Arcosiano se apartaban, y aún así, parecía como si se hubieran mirado a los ojos eternamente. El luchador de pelo alborotado sintió que se le erizaba la piel ante las oleadas de odio y animosidad que irradiaban los ojos del demonio del hielo, mientras que el sádico tirano sintió que se le revolvía el estómago al mirar los ojos ferozmente determinados, pero rebosantes de alegría, de su oponente. Cuando el tiempo finalmente volvió a su ritmo, ambos luchadores salieron despedidos por el impacto de los devastadores ganchos de derecha que habían recibido. Goku salió disparado por la laguna, con olas de 3 metros de altura a su paso debido a la velocidad de su vuelo. Finalmente, con un grito potente, el luchador vestido de naranja logró realizar una voltereta hacia atrás y recuperar el equilibrio. El pecho del hombre se agitaba con fuerza mientras intentaba recuperar el aliento, mientras que Freezer logró detenerse derrapando a varios cientos de metros de distancia, con columnas de agua cayendo en cascada a su alrededor por la repentina detención. «Me estás empezando a sacar de quicio», gruñó Freezer mientras se limpiaba un hilillo de sangre púrpura de la boca. «Pelear contigo es como tener un nuevo bufón. Es divertido durante unos 5 minutos antes de que me canse de él y lo mate, y un destino similar te espera, amigo mío. Muy pronto te arrepentirás de haber soñado siquiera con desafiar mi imponente poder. Hablas mucho, ¿verdad?», comentó Goku, llevándose una mano a la nuca y mirando al tirano con expresión algo perpleja. «Parece que la mitad del tiempo solo hablamos, ¿por qué no podemos pelear?». Una mueca de desprecio se formó en la poderosa mandíbula del lagarto y su ojo comenzó a temblar de ira mientras gruñía. «¿Qué, insolente, pequeño gamberro? ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? Pagarás por tu insolencia, gusano. Lamentarás el día en que te enfrentaste al poderoso Lord Freezer». Extendiendo los brazos a los lados, el arcosiano desató un rugido tremendo mientras un aura color sangre envolvía su gigantesco cuerpo. Goku abrió los ojos de par en par al sentir que la energía de su enemigo comenzaba a elevarse, mientras una sonrisa maliciosa se extendía por el rostro del demonio. «Observa con atención, tonto», comentó Freezer con sarcasmo. «Esta será una de las últimas imágenes que verás en tu vida». Goku se quedó atónito y en silencio mientras observaba al tirano emitir un gruñido de dolor al ver cómo dos grandes púas blancas sobresalían repentinamente de la espalda encorvada del cambiante. Casi simultáneamente, el hueso púrpura, similar a una armadura, que parecía ser la hombrera de Freezer, se extendió, de modo que ya no cubría el hombro del alienígena, sino que se extendía sobre él tras crecer casi 30 centímetros.
Ahora parecían similares a las sombreras que aparecían en la armadura Saiyajin que había visto usar a Vegeta y Nappa en la Tierra, y Goku quedó impactado por esta repentina transformación. Así que así es como lograste aumentar tanto tu poder la última vez, murmuró el Saiyajin de la Tierra en voz alta mientras seguía observando el aura sangrienta que rodeaba al demonio mientras continuaba su grotesca transformación. Aunque Freezer ya había enderezado la espalda, Goku notó que aún conservaba una curvatura antinatural en su cuerpo, que parecía ser otra característica nueva de esta nueva forma del señor alienígena. Tras unos segundos de temblar mientras permitía que la nueva reserva de poder que había aprovechado fluyera por su cuerpo, Freezer alzó la cabeza y emitió un aullido estruendoso. Mientras las vibraciones de este grito resonaban sobre las praderas azules, Goku observó con horror cómo el rostro de su oponente comenzaba a alargarse en ambas direcciones. Incluso el intrépido guerrero se vio obligado a retroceder un paso ante la figura retorcida de Freezer cuando el cráneo del carnicero se alargó hasta casi 1 metro. Los cuernos negros que antes residían en las sienes del demonio se habían movido hacia arriba junto con el resto del cráneo de la criatura, aunque ahora estaban recubiertos por una capa de la sustancia blanca, similar al hueso, que cubría el resto del cuerpo de Freezer, y otro par de cuernos, más pequeños, descansaban donde antes estaban los antiguos. En definitiva, el guerrero de corazón puro nunca había presenciado un espectáculo más aterrador que el monstruo que ahora flotaba a solo unos cientos de metros bajo él. ¿Qué te parece mi nueva forma? Preguntó Freezer. El bajo tono de barítono de su voz anterior se había desvanecido, reemplazado por uno siseante y áspero que le recordó a Goku a una serpiente. Veo que te has quedado atónito. No me sorprende, después de todo, nadie que haya visto esta forma ha vivido para contarlo. Su poder, es increíble, comentó Goku, sin aliento, al sentir el ki oscuro y maligno que ahora parecía asfixiarlo. Ha alcanzado un nivel completamente diferente al mío. Ahora, tonto, dijo la voz escurridiza del demonio de hielo mientras se agachaba, preparando su cuerpo recién formado para abalanzarse sobre su presa. ¿Qué te parece si comenzamos la segunda ronda de nuestra pequeña pelea? Antes de que Goku pudiera siquiera abrir los labios para responder, una poderosa patada en el estómago del cambiante le abrió la boca. La sangre brotó a borbotones de la boca abierta del luchador mientras Freezer hundía su gigantesco pie en el estómago del Saiyajin hasta que la gravedad ya no pudo resistir y Goku salió volando hacia atrás. El guerrero de cabello alborotado se estrelló contra una montaña, luego contra otra, hasta que finalmente se precipitó al suelo mientras cientos de toneladas de escombros caían en cascada a su alrededor. Tras detenerse por completo, el luchador de naranja intentó recuperar el aliento tras el último ataque de su oponente. Levantando ligeramente la cabeza, Goku pudo ver que el paisaje circundante aún temblaba por las ondas sísmicas creadas por la destrucción de las dos montañas y que su cuerpo había excavado una zanja de varios metros de ancho, demasiado larga para medirla. ¡Guau! ¡Qué rápido se ha vuelto! Pensó Goku mientras sus pulmones trabajaban a toda máquina para oxigenar sus músculos. Ni siquiera pude seguir ese último ataque. El Saiyajin de la Tierra salió de su ensimismamiento y se vio obligado a actuar cuando un fuerte grito llenó el aire. Al alzar la vista, Goku abrió los ojos de par en par, sorprendido, al ver la figura descendente de un Freezer aullante acercándose rápidamente. Forzando su cuerpo a reaccionar, el hombre de cabello alborotado se elevó hasta quedar de pie sobre sus manos antes de lanzarse al cielo. Gracias a sus rápidos reflejos, el exalumno de la escuela Tortuga logró esquivar el ataque destructivo de su enemigo, quien creó un cráter gigantesco al aterrizar justo donde Goku había estado momentos antes. ¿De verdad creíste que podrías escaparte de mí tan fácilmente? Siseó una voz fría y áspera detrás de Goku, lo que hizo que los ojos del hombre se abrieran de par en par, aterrorizado. Girando lentamente la cabeza, el luchador pudo ver a la criatura de aspecto demoníaco antes de ser derribado al suelo por un potente golpe a dos manos en el cráneo. Con un breve grito de dolor, el guerrero de corazón puro salió disparado hacia el terreno, creando una gran nube de escombros en forma de hongo al impactar. Con el cuerpo rodeado por una nebulosa de polvo, Son Goku luchaba por levantarse en el fondo del enorme cráter que su caída acababa de crear. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor mientras intentaba obligarlos a obedecer, empleando toda su fuerza de voluntad en el esfuerzo de levantarse. Finalmente, el guerrero de corazón puro logró erguirse cuando el polvo finalmente se asentó a su alrededor, permitiendo que el paisaje circundante se revelara una vez más. Sin embargo, le costaba un poco ver a través del chorro de líquido rojo que ahora le inundaba la vista. Parece que eres demasiado lento para luchar contra mí con eficacia, ¿verdad?
Tras levantar la mano para limpiar el chorro de sangre que le impedía la visión, Goku movió la cabeza lentamente para mirar a su burlador. Freezer, de pie con naturalidad sobre un solitario pilar de roca que aún quedaba en el gigantesco agujero, permanecía de pie con una sonrisa triunfante y los brazos cruzados con confianza. Aunque eras un oponente sorprendentemente hábil, estás acabado ahora que me he transformado. Te felicito por haberme empujado hasta aquí. Eres el primer guerrero en más de una década que me obliga a adoptar mi tercera forma, pero ahora es el fin. ¿Por qué no mueres en silencio con algo de dignidad en lugar de obligarme a prolongar tu sufrimiento? Aunque jadeaba con dificultad, incapaz de enderezar la espalda ni de evitar que sus brazos colgaran flácidos, Goku aún tenía la fuerza suficiente para devolverle una mirada desafiante al señor Arcosiano. Nunca, nunca te dejaré ganar, declaró, jadeando desesperadamente. Jamás podría vivir conmigo mismo, si te permitiera ganar. Con un poderoso grito de guerra, el guerrero de corazón puro se lanzó hacia su enemigo, cerrando el puño mientras concentraba todas sus fuerzas en este último asalto. Goku sabía que si no encontraba la manera de ganar, de derrotar a Freezer, su hijo y Dende no tendrían tiempo suficiente para invocar al dragón eterno y revivir a sus amigos. El cielo aún no se había oscurecido, lo que significaba que el joven duro aún no había recuperado las 7 esferas del dragón, lo que también significaba que contaban con él para contener a Freezer un poco más. Sin mencionar que si Freezer no era derrotado, podría continuar su reinado de terror por toda la galaxia. El Saiyajin de la Tierra solo podía imaginar cuántas vidas inocentes estarían en peligro si este demonio no era derrotado ahora, y Goku sabía que no podía permitirlo. Nunca había podido quedarse de brazos cruzados mientras otros sufrían, y no iba a empezar ahora. De una forma u otra, Goku sabía que Freezer debía ser derrotado para proteger las vidas de todas las víctimas que habían sufrido a manos del demonio del hielo. Era hora de que este monstruo recibiera justicia. El puño de Goku se disparó como un misil mientras lanzaba otro grito feroz de determinación y comenzaba a descargar una ráfaga de golpes sobre el sádico tirano. Las extremidades del hombre se convirtieron en meros borrones mientras su embestida se extendía como un tifón, pero para su desgracia, su oponente estaba preparado para su ataque. Aparentemente sin esfuerzo, el grotesco señor alienígena logró evadir cada uno de los rápidos golpes de Goku sin siquiera moverse de la pequeña plataforma en la que se encontraba. Ni siquiera la sonrisa confiada de Freezer flaqueó en lo más mínimo mientras resistía la ofensiva del guerrero de corazón puro con sus propios movimientos ultra rápidos. Al darse cuenta de que nunca podría golpear al gigantesco demonio mientras mantuviera el equilibrio, Goku se agachó rápidamente e intentó barrer las piernas de Freezer. El brazo del luchador de cabello salvaje silbó por los aires al atacar las extremidades del demonio, pero Freezer logró anticipar el golpe y saltó sobre el apéndice extendido de Goku. Viendo una oportunidad, el Saiyajin de la Tierra rápidamente realizó una voltereta frontal que lo impulsó por los aires sobre su adversario antes de extender su pierna derecha en preparación para una devastadora patada descendente. Goku soltó un feroz grito de guerra al bajar el pie, pero sus ojos se abrieron de par en par con horror cuando su pie atravesó una imagen residual antes de estrellarse contra la superficie rocosa, rompiendo el pilar en 1.000.000 de pedazos. Debo admitir que casi me atrapas, se burló Freezer desde varias decenas de metros por encima del luchador de pelo alborotado. Si no hubieras sido tan lento, ese golpe podría haber causado un daño considerable. El demonio estalló en una carcajada que Goku solo podía comparar con el cacareo de una hiena mientras el alienígena con aspecto de lagarto se deleitaba con el fracaso del hombre. No me descarten, todavía. Gritó Goku mientras se lanzaba hacia el tirano maníaco antes de desatar una lluvia de patadas voladoras dirigidas a la cabeza del alienígena. Si bien la ferocidad del ataque del hombre vestido de naranja fue suficiente para hacer que Freezer cediera terreno, no fue suficiente para superar las defensas del demonio y asestarle un golpe. Los dos combatientes parecían meros borrones mientras Goku dedicaba toda su energía a su descarga de ataques, mientras que el demonio del hielo simplemente esquivaba cada golpe. Tras intentar asestar una poderosa patada circular con la potencia suficiente para decapitar a su oponente, que Freezer esquivó con indiferencia con un simple paso atrás que le permitió pasar la patada sin hacerle daño, Goku decidió cambiar su ataque y desatar una lluvia de golpes contra su enemigo. Por mucho que lo intentara, o por mucha fuerza de voluntad que pusiera en cada golpe, el guerrero de corazón puro no pudo asestarle un solo golpe al sádico lagarto. Basta de tonterías, siseó Freezer antes de arrebatarle con indiferencia uno de los puños al guerrero de cabello alborotado a mitad de un puñetazo.
Goku abrió los ojos de par en par, sorprendido, al sentir un repentino escalofrío que le recorrió el cuerpo al ver la monstruosa mano del tirano envolver la suya. Las yemas de los dedos, que habían llegado casi hasta la mitad del antebrazo de Goku, hicieron que la mano del luchador desapareciera por completo de su vista. Un temor comenzó a apoderarse del Saiyajin de la tierra, y contuvo un gemido mientras Freezer hundía sus uñas negras y metálicas en la piel del hombre, haciendo que la sangre manara de las heridas punzantes. Me he cansado de jugar contigo, comentó el arcosiano mientras miraba fijamente a su exhausto oponente. Mírate, apenas tienes fuerzas para mantenerte en pie y, sin embargo, crees que puedes derrotarme. Absurdo. Es una temeridad creer que un gusano inútil como tú pueda derrotarme. Tu ignorancia me recuerda a este idiota Saiyajin. Goku notó que los ojos del demonio se abrían de par en par, sorprendido, mientras miraba de nuevo al luchador de pelo alborotado antes de estallar en carcajadas. ¡Ay, qué rico! Exclamó Freezer, riéndose como un loco del hombre que tenía agarrado. Así que así es como reconozco tu cara. Vaya, vaya, el destino tiene un sentido del humor retorcido, supongo. ¿De qué estás hablando? Preguntó un desconcertado Goku mientras rechinaba los dientes en un inútil intento de ocultar el dolor que sentía. Jaja, no me digas que no lo sabes. Gritó el demonio de hielo. Un guerrero Saiyajin, del que eres la viva imagen, también me desafió tontamente con la excusa de proteger a su pueblo de mi ira. Él, como tú, fracasó estrepitosamente en su intento de detenerme. Con un mínimo esfuerzo, pude erradicarlo a él y al resto de esos patéticos monos de un plumazo. Como te ves casi idéntico a esa escoria Saiyajin, solo puedo suponer que eres uno de sus descendientes, lo que te convierte también en uno de esos asquerosos monos. Una sonrisa malévola se dibujó en el rostro alargado de Freezer al ver el rostro abatido de su oponente ante la noticia de la muerte de su padre. ¿Qué se siente al saber que estás ante el hombre que mató a tu padre y aniquiló a toda tu raza? ¿Sientes una rabia repentina que te invade por completo, jurando vengar a tus compañeros primates asesinados? ¿O sientes una desesperación abrumadora al darte cuenta de que si tu padre y el resto de tu lamentable raza no pudieron conmigo, ¿cómo podrías tú siquiera aspirar a hacerlo? Dime, mono, ¿qué se siente al saber que estás a punto de unirte a tu padre en la larga lista de fracasados que creyeron siquiera soñar con vencerme? El silencio se cernió sobre el dúo mientras Freezer reía disimuladamente mientras esperaba la respuesta de su oponente. Al sádico tirano le divertía pensar en lo devastado que estaría este Saiyajin al enterarse del destino de su padre y su mundo natal. Solo podía imaginar lo devastado que estaría Vegeta si el arcosiano tuviera el placer de burlarse de él con estos hechos. Mientras una ráfaga de viento los azotaba, Freezer esperó con anticipación a que el hombre de cabello alborotado levantara la cara para ver la ira y la desesperación que sentía su oponente. Sin embargo, cuando Goku finalmente levantó la cabeza para mirar al monstruo a los ojos, no había desesperación ni terror en sus ojos. Para sorpresa de Freezer, la única emoción visible en el rostro del Saiyajin fue un leve rastro de molestia mientras hablaba. ¿Por qué todos asumen que debería preocuparme tanto por los Saiyajin? Preguntó Goku. Todos siempre piensan que me importa mucho la raza Saiyajin y su orgullo, pero en lo que a mí respecta, ni siquiera soy un Saiyajin. Ese hombre del que hablas no era mi verdadero padre, y el planeta Vegeta no es mi mundo natal. Mi padre fue Son Gohan, un humano, y mi hogar es el planeta Tierra. Se necesita más que sangre para formar una familia. Se necesita estar allí y tener un vínculo real. Eso es lo que me da mi familia en la Tierra, no un Saiyajin muerto hace mucho tiempo que envió a su hijo a destruir otro mundo sin pensarlo dos veces. En realidad, estoy más molesto por las innumerables personas inocentes, como la gente de Namek, que has asesinado para tu propio beneficio egoísta, que por los Saiyajin. Soy Son Goku y no soy un Saiyajin, sino un terrícola. ¿En serio? Comentó Freezer con frialdad antes de presionar con saña la mano atrapada de su oponente, rompiéndole la muñeca sin esfuerzo. Con un grito de dolor que brotó de la garganta de Son Goku, el sádico arcosiano soltó la mano del hombre antes de girar y estrellar su enorme cola contra el torso del guerrero. El espantoso crujido de las costillas de Goku al romperse se escuchó cuando la fuerza del golpe envió al luchador de corazón puro por los aires. Otro grito de dolor escapó de los labios del hombre al estrellarse contra la ladera de una enorme montaña, quedando su cuerpo atrapado en la roca. Tras el impacto, se formó un cráter del tamaño de un hombre, de casi 1 metro de profundidad, junto con grietas y hendiduras que se abrieron casi instantáneamente en el resto de la roca.
Milagrosamente, la montaña permaneció intacta a pesar de que parecía haberse roto en cientos de pedazos por la fuerza de la caída de Goku. El exalumno de la escuela Tortuga ni siquiera tenía la fuerza para mover la cabeza cuando la grotesca figura de Freezer descendió para ponerse a la altura del guerrero derrotado. Además de su muñeca destrozada, Goku sintió que casi todas sus costillas se habían roto por el golpe de la cola del lagarto, y parecía como si una le hubiera perforado un pulmón. Con cada respiración entrecortada, Goku era atormentado por una intensa oleada de agonía, mientras los huesos se hundían cada vez más en su órgano. Para ser honesto, me da igual cómo te llames, comentó Freezer mientras observaba con apatía al luchador maltrecho y destrozado que tenía delante. Saiyajin o terrícola, al final importa poco. Lo único que importa es que, como cualquier otro imbécil que se atrevió a desafiar mi poder, morirás de una forma miserable, digna de un desgraciado como tú. Mientras el sádico tirano hacía una pausa en su soliloquio, una diminuta esfera púrpura de ki cobró vida en la punta del dedo índice de Freezer. Alzando la vista, Goku comprendió que era el fin. Ya no tenía fuerzas para esquivar el ataque y la energía almacenada en ese diminuto orbe de ki tenía poder más que suficiente para destruirlo. El guerrero de corazón puro solo rezaba por haberles dado tiempo suficiente a Gohan y Dende para encontrar las esferas del dragón. Este es el fin, declaró el demonio de hielo con un siseo. Ahora pagarás por tu insolencia al atreverte a creer que tu poder podría desafiar el mío. Con un grito de rabia, Freezer se preparó para disparar su rayo mortal y acabar con el Saiyajin de la Tierra de una vez por todas. Sin embargo, justo cuando se disponía a disparar, un destello de luz amarilla brillante apareció repentinamente en la visión periférica del demonio. Al girar la cabeza para investigar la fuente de la luz, Freezer no pudo evitar que sus ojos se abrieran de par en par con horror al ver cómo una enorme ola de energía dorada lo invadía por completo antes de que el terreno y el cielo circundantes fueran consumidos por la explosión, bañando todo el paisaje con una luz dorada. Goku también quedó atónito ante esta repentina explosión de ki, tan impactado que estuvo dispuesto a soportar la agonía de levantar la cabeza para ver quién había sido el origen de la explosión. A pocos metros de él, se alzaba la silueta de un hombre alto con una faja verde cruzada sobre el torso, que ondeaba caóticamente por los vientos huracanados de la explosión. Cuando la luz dorada de la detonación de ki finalmente comenzó a extinguirse, el salvador de Son Goku finalmente dirigió su mirada de tres ojos hacia su amigo. Hola, Goku, dijo Tien con naturalidad, con una voz totalmente desprovista de emoción. ¿Te importa si me instalo en tu fiestón?